Todos conocen el cuento de la princesa que cayó en un sueño eterno. Pero lo que nadie te ha contado, es lo que sucedió después de que abrió los ojos. Aurora no despertó igual. Algo oscuro había tocado su alma. Y el mundo al que regresó, ya no era el mismo. Un príncipe revivido por un propósito oculto. Una bruja inmortal que jamás fue vencida. Y una profecía que no hablaba de amor, sino de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esta no es la historia que te contaron cuando eras niño. Es la verdadera historia de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, el despertar prohibido. Cuando los cuentos de hadas se atreven a mirar dentro de las pesadillas. En lo más profundo del bosque de Valdormia, donde los árboles susurran secretos ancestrales y las sombras danzan con vida propia, se alzaba un castillo que no debería existir. Sus torres se perdían entre la niebla perpetua, y sus muros de piedra negra parecían absorber toda la luz que se atrevía a tocarlos. Este era el hogar del rey Aldric y la reina Elara, soberanos de un reino próspero que guardaba un secreto más oscuro que la noche más cerrada. Cuando nació la princesa Aurora, el cielo se tiñó de un rosa dorado que no se había visto en 1000 años. Los pájaros dejaron de cantar por 3 días, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante algo extraordinario. Pero lo que nadie sabía era que Aurora no era una princesa común. En sus venas corría sangre antigua, sangre de los guardianes del umbral, seres que mantenían el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras. El día de su bautizo, 3 hadas llegaron al castillo. Pero estas no eran las hadas bondadosas de los cuentos que conoces. Liralei, el hada de la luz verdadera, tenía ojos que brillaban como estrellas moribundas. Morganta, el hada de la sabiduría oculta, susurraba palabras que hacían temblar las piedras del castillo. Y Nimeria, el hada de los destinos entrelazados, cuya sola presencia hacía que el tiempo pareciera detenerse. Esta niña, dijo Liralei mientras observaba a la pequeña Aurora, será la más hermosa que haya existido, pero su belleza será un arma de doble filo. Con un gesto de su mano, puntos de luz dorada se posaron sobre la frente de la bebé. Morganta se acercó y murmuró, tendrá una mente brillante, capaz de resolver cualquier misterio, pero conocerá verdades que desearía no haber descubierto. Tocó suavemente la cabeza de Aurora, y por un momento, los ojos de la niña se volvieron completamente negros. Nimeria fue la última en hablar, y su voz resonó como un eco de ultratumba. Pero cuidado, porque en su 16º cumpleaños, cuando la luna nueva coincida con el equinoccio, ella. Antes de que pudiera terminar, una risa siniestra llenó el gran salón. Las antorchas se apagaron de golpe, y una figura emergió de las sombras. Era Malicia, una hada que había sido desterrada siglos atrás por intentar abrir un portal al reino de los susurros, un lugar donde habitaban las pesadillas más profundas de la humanidad. ¡Qué reunión tan encantadora!, exclamó Malicia con una sonrisa que helaba la sangre. Su vestido negro ondulaba sin viento, y sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos. ¿Cómo pudieron olvidar invitarme? Después de todo, yo también tengo un regalo para la pequeña princesa. El rey Aldric desenvainó su espada, pero Malicia lo detuvo con una mirada. Tranquilo, Majestad. Mi regalo es especial. Se acercó a la cuna donde yacía Aurora, y la niña, en lugar de llorar, le sonrió. Esto desconcertó incluso a Malicia por un momento. Escuchen bien, continuó Malicia, recuperando su compostura siniestra. Esta niña crecerá siendo la más bella y sabia, es cierto. Pero cuando cumpla 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca especial. Una rueca forjada con huesos de dragón y bañada en lágrimas de fantasmas. Y cuando lo haga, no solo ella caerá en un sueño eterno, sino que abrirá el portal que yo no pude abrir. El reino de los susurros invadirá este mundo, y todas las pesadillas se harán realidad. Un silencio aterrador siguió a estas palabras. Malicia sonrió una vez más y comenzó a desvanecerse. Ah, y una cosa más. El único beso que puede despertarla debe ser dado por alguien que haya muerto y vuelto a la vida. Buena suerte encontrando a alguien así. Su risa resonó en el castillo mucho después de que su figura desapareciera completamente. Nimeria, aún conmocionada, logró completar su bendición,
pero mi don es este, aunque el hechizo se cumpla, habrá una oportunidad. Si alguien logra despertar a Aurora antes de que la luna llena complete 3 ciclos, el portal se cerrará para siempre. Los años pasaron, y el rey Aldric ordenó quemar todas las ruecas del reino. Pero no todas fueron destruidas. En lo profundo de los calabozos del castillo, guardó una, la más antigua de todas, forjada precisamente con huesos de dragón. La mantuvo ahí creyendo que así podría protegerla, sin saber que era exactamente esa rueca la que Malicia había maldecido siglos atrás. Aurora creció convirtiéndose en todo lo que las hadas habían prometido. Su belleza era tal que los jardineros olvidaban regar las flores al verla pasar, pues ninguna flor podía compararse con ella. Su inteligencia era tan aguda que resolvía problemas de estado que dejaban perplejos a los consejeros más sabios. Pero había algo más. Aurora tenía sueños extraños, sueños donde veía criaturas de sombra que la llamaban por su nombre, que le susurraban secretos sobre su verdadera naturaleza. La noche antes de su 16º cumpleaños, Aurora despertó con un grito. Había soñado con una mujer de vestido negro que le mostraba una habitación llena de ruecas, todas hilando hilos de pesadilla. Mañana, le había dicho la mujer en el sueño, conocerás tu verdadero propósito. Esa mañana, mientras todos en el castillo preparaban la celebración, Aurora sintió una fuerza extraña tirando de ella hacia las profundidades del castillo. Era como si algo la llamara, algo que reconocía en lo más profundo de su ser. Sus pasos la llevaron por pasillos que nunca había explorado, bajando escaleras de piedra húmeda hasta llegar a una puerta que parecía vibrar con energía propia. Al abrirla, encontró una habitación circular iluminada por una luz verdosa que no tenía fuente aparente. En el centro, sobre un pedestal de mármol negro, estaba la rueca. Pero esta no era una rueca ordinaria. Los huesos de dragón de los que estaba hecha brillaban con runas antiguas, y el hilo que contenía parecía estar hecho de sombras líquidas. Sabía que vendrías, dijo una voz familiar. Malicia emergió de la oscuridad, pero ahora se veía diferente. Más poderosa, más real. Durante 16 años he estado esperando este momento. ¿Sabes lo que realmente eres, querida Aurora? Aurora, extrañamente, no sintió miedo. En su lugar, sintió una curiosidad intensa. Dímelo, respondió con una voz que no reconoció como suya. Eres la llave, reveló Malicia acercándose. Los guardianes del umbral fueron creados para mantener las barreras entre los mundos. Pero tú fuiste concebida para abrirlas. Tu sangre es la sangre del último guardián, y cuando te pinches con esta rueca, no solo dormirás. Te convertirás en el portal viviente entre este mundo aburrido y el reino de los susurros, donde las verdaderas emociones existen sin límites. Aurora se acercó a la rueca, hipnotizada. Podía sentir el poder que emanaba de ella, un poder que hacía eco con algo en su interior. ¿Y si no quiero ser un portal?, preguntó. Malicia rió. Querida niña, ya no tienes elección. El llamado está en tu sangre. Tócala, y libera tanto tu verdadero yo como a todos los seres que han estado esperando durante milenios. Arriba, en el gran salón, los invitados comenzaban a preguntar por la princesa. El rey Aldric, presa de un presentimiento terrible, corrió hacia los calabozos seguido por sus guardias más valientes. Pero cuando llegaron a la puerta de la habitación circular, era demasiado tarde. Aurora había tocado el uso. El grito que salió de sus labios no fue de dolor, sino de reconocimiento. Como si finalmente recordara quién era realmente. Cayó al suelo, pero antes de cerrar los ojos, una sonrisa extraña cruzó su rostro. El aire alrededor de ella comenzó a ondularse como agua, y formas oscuras empezaron a filtrarse desde dimensiones desconocidas. No. Gritó el rey, pero ya era tarde. El hechizo no solo había afectado a Aurora. Todos en el castillo cayeron en un sueño profundo, pero no era un sueño pacífico. En sus mentes, las criaturas del reino de los susurros comenzaron a alimentarse de sus miedos más profundos. Malicia observó satisfecha cómo el portal se abría lentamente. 3 lunas llenas, murmuró. En 3 lunas llenas, el portal estará completamente abierto y nada podrá detenerlo.
100 años pasaron. El castillo se cubrió de espinas gigantescas que parecían tener vida propia, protegiendo el portal que crecía lentamente. Muchos príncipes intentaron llegar hasta Aurora, pero las espinas no solo los cortaban, les susurraban sus peores miedos al oído hasta volverlos locos. Hasta que llegó el príncipe Damián. Damián no era un príncipe común. Había muerto en batalla 3 años atrás, atravesado por una lanza enemiga, pero había regresado a la vida por una razón que ni él mismo comprendía completamente. Los muertos vivientes lo irritaban, los vivos lo temían, y él vagaba por el mundo buscando un propósito para su extraña existencia. Cuando escuchó la historia de la Bella Durmiente y del portal que amenazaba con destruir el mundo, supo que había encontrado su propósito. No porque fuera un héroe, sino porque reconocía en esa historia algo familiar, la lucha entre la vida y la muerte, entre la realidad y la pesadilla. Las espinas lo reconocieron como algo que no era completamente vivo ni completamente muerto, y lo dejaron pasar. Cuando entró al castillo, pudo ver las pesadillas que atormentaban a cada persona dormida flotando sobre sus cuerpos como vapores negros. En la habitación circular, encontró a Aurora. Pero la mujer que yacía ahí no era la princesa inocente de la que hablaban las leyendas. Su belleza era sobrenatural, casi aterradora en su perfección. Su piel brillaba con una luz propia, y alrededor de ella, el aire se ondulaba constantemente con las formas de las criaturas que intentaban cruzar al mundo real. Interesante, dijo Malicia apareciendo junto a él. Alguien que cumple los requisitos. Pero dime, príncipe muerto, ¿realmente quieres despertarla? ¿Sabes lo que pasará si lo haces? Damián la miró con ojos que habían visto tanto la muerte como el renacimiento. Cuéntamelo. Si la despiertas ahora, cerrará el portal, es cierto. Pero también se dará cuenta completamente de lo que es. Una guardiana del umbral despierta es más poderosa que cualquier hada, más peligrosa que cualquier dragón. Podría decidir abrir el portal por su propia voluntad, solo por curiosidad. Damián se acercó a Aurora. Podía sentir el poder que emanaba de ella, un poder que hacía que su piel de muerto se sintiera viva por primera vez en años. ¿Y cuál es la alternativa? Dejarla dormir, respondió Malicia. En 2 días más, cuando la tercera luna llena complete su ciclo, el portal se abrirá permanentemente. Las pesadillas invadirán este mundo, pero al menos será un caos controlado. Yo podré guiar a las criaturas, enseñarles las reglas de este mundo. Damián rió, un sonido que resonó extrañamente en la habitación. ¿Controlado? Has esperado 100 años para esto, pero no entiendes realmente lo que estás por liberar, ¿verdad? La confianza de Malicia vaciló por un momento. ¿Qué quieres decir? He estado en el límite entre la vida y la muerte, explicó Damián acercándose más a Aurora. He visto lo que hay del otro lado. Las criaturas del reino de los susurros no pueden ser controladas. Se alimentan de todo, miedo, alegría, amor, odio. No distinguen entre buenos y malos sueños. Simplemente consumen hasta que no queda nada. Malicia palideció. Eso es imposible. Yo he hablado con ellas. ¿Me han prometido? Te han mentido, dijo Damián simplemente. Como mentirían a cualquiera para conseguir lo que quieren, acceso total a este mundo. Por primera vez en siglos, Malicia sintió miedo real. Entonces tenemos que cerrar el portal. Tenemos que despertar a Aurora, confirmó Damián. Pero tienes razón en una cosa. Una vez despierta, será su decisión lo que pase después. Todo lo que podemos hacer es confiar en que, a pesar de todo, sigue siendo humana en alguna parte. Se inclinó sobre Aurora. De cerca, podía ver que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera hablando con alguien en sueños. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados. Estaba viviendo algo intenso en su mundo de sueños. Cuando Damián la besó, no fue un beso de cuento de hadas. Fue el encuentro de 2 fuerzas sobrenaturales, la vida que había regresado de la muerte y el poder que mantenía el equilibrio entre mundos. El beso sabía a eternidad y a posibilidades infinitas. Aurora abrió los ojos inmediatamente. Pero estos no eran los ojos azules de la princesa.
Eran ojos que contenían galaxias enteras, ojos que habían visto el nacimiento y la muerte de mundos. Se sentó lentamente, y cuando habló, su voz resonó con el poder de siglos. ¿Cuánto tiempo he estado dormida?, preguntó, aunque era evidente que ya conocía la respuesta. 100 años, respondió Damián. Y en 2 días, si no haces algo, el portal que estás manteniendo abierto destruirá ambos mundos. Aurora lo miró con una expresión indescifrable. ¿Ambos mundos? El reino de los susurros también será destruido, explicó Damián. Las criaturas que viven ahí se consumirán a sí mismas una vez que hayan devorado todo en este mundo. Es su naturaleza. Aurora se puso de pie, y cuando lo hizo, las ondulaciones en el aire se intensificaron. Podía ver las criaturas del otro lado, presionando contra la barrera que se debilitaba. Algunas ya habían logrado pasar parcialmente. Tentáculos de sombra que se arrastraban por el suelo, ojos que brillaban desde rincones oscuros, susurros que venían de ningún lugar y todas partes a la vez. En mis sueños, dijo Aurora lentamente, ellas me mostraron cosas. Mundos donde no hay límites, donde cada emoción puede experimentarse sin consecuencias. Mundos donde la belleza y la fealdad son lo mismo, donde la vida y la muerte danzan juntas eternamente. Malicia y Damián intercambiaron miradas preocupadas. Pero también vi, continuó Aurora, acercándose al portal que ahora era visible como una grieta ondulante en el aire, lo que pasa cuando esos mundos chocan sin control. Vi la locura que resulta cuando las pesadillas se vuelven reales sin el equilibrio de los sueños hermosos. Extendió su mano hacia el portal, y las criaturas del otro lado se agitaron con excitación. Pero en lugar de abrirlo más, Aurora comenzó a cerrarlo. El proceso fue doloroso. Gritó mientras las fuerzas que había estado conteniendo durante 100 años se rebelaron contra ella. No, chilló Malicia. He esperado demasiado tiempo. Y esperarás más, respondió Aurora con dificultad. Pero no para siempre. Algún día, cuando ambos mundos estén listos, cuando haya verdadero equilibrio, el portal podrá abrirse de forma segura. Pero no ahora. No así. Con un último esfuerzo que la dejó temblando, Aurora cerró el portal completamente. Las criaturas que habían logrado pasar parcialmente fueron succionadas de vuelta, y sus gritos de frustración resonaron en la habitación antes de desvanecerse. Malicia la miró con una mezcla de respeto y resentimiento. Eres más fuerte de lo que pensé. Pero esto no ha terminado. Mientras existas, siempre habrá la posibilidad de que el portal se abra de nuevo. Lo sé, respondió Aurora, ahora con ojos que habían vuelto a ser azules, aunque conservaban una profundidad que no tenían antes. Y estaré vigilando. Es mi propósito, después de todo. Malicia se desvaneció con una última mirada amenazante, pero Aurora sabía que no había desaparecido realmente. Simplemente había regresado a esperar, como había hecho durante milenios. Damián observó a Aurora con curiosidad. ¿Qué harás ahora? Aurora miró alrededor de la habitación, luego hacia arriba, donde sabía que todo el castillo seguía dormido. Despertaré a mi pueblo. Pero primero, lo miró directamente a los ojos. ¿Tú qué harás? Has cumplido tu propósito. ¿Por qué sigues aquí? Damián sonrió por primera vez desde su regreso a la vida. Tal vez porque mi propósito no era solo despertarte. Tal vez era encontrar a alguien que entendiera lo que es vivir entre mundos. Aurora extendió su mano hacia él. Entonces ven. Tenemos un reino que despertar y 2 mundos que proteger. Cuando salieron de la habitación circular, las espinas que rodeaban el castillo comenzaron a marchitarse. Arriba, uno por uno, los habitantes del castillo comenzaron a despertar. Pero no despertaron igual que como se habían dormido. Todos conservaban vagos recuerdos de sus sueños de 100 años, sueños que los habían cambiado de maneras sutiles pero profundas. El rey Aldrich encontró a su hija en el gran salón, de pie junto a un joven de ojos profundos que parecía familiar aunque sabía que nunca lo había visto antes. Aurora ya no era la niña que había perdido 100 años atrás. Era una mujer que había conocido el poder verdadero y había elegido usarlo sabiamente. ¿Todo ha terminado?, preguntó el rey. Aurora miró por la ventana hacia el bosque,
donde sabía que Malicia estaba esperando, y hacia el cielo, donde las estrellas parecían brillar con una luz diferente desde que el portal se había cerrado. No, respondió honestamente. Pero hemos ganado tiempo. Tiempo para prepararnos, tiempo para entender, tiempo para encontrar la forma correcta de unir los mundos cuando llegue el momento adecuado. Damián se acercó a la ventana junto a ella. ¿Y cuándo será ese momento? Aurora sonrió, una sonrisa que contenía tanto misterio como esperanza. Cuando dejemos de temerle a nuestras propias pesadillas y aprendamos que la luz más hermosa surge de la oscuridad más profunda. Y así, aunque el cuento había terminado, la verdadera historia apenas comenzaba. Porque Aurora ya no era solo una princesa rescatada, sino una guardiana despierta. Y Damián ya no era solo un príncipe salvador, sino un compañero en una misión que duraría más allá de sus vidas mortales. En los años que siguieron, se contó que a veces, en las noches más oscuras, se podía ver a una mujer de belleza sobrenatural caminando por los bosques, acompañada por un hombre cuya sombra no coincidía completamente con su forma. Eran los protectores del equilibrio, los guardianes que se aseguraban de que las pesadillas permanecieran en su lugar hasta que el mundo estuviera listo para recibirlas como parte de algo más grande. Y Malicia, paciente como solo los inmortales pueden serlo, siguió esperando su momento, sabiendo que algún día, tal vez en 100 años, tal vez en 1000, tendría otra oportunidad. Porque los mejores cuentos nunca terminan realmente. Solo esperan el momento adecuado para comenzar de nuevo.